A palo dado, ni Dios lo quita. Dalila llegó a México como llegan muchas extranjeras, con el corazón bordado de ilusión al cuerpo y la certeza ingenua de que la vida en ese país tan vasto y hospitalario todavía podía sorprenderla. Traía las maletas cargadas de ropa ligera y expectativas grandes, tan grandes que iluminaban su rostro de esperanza. México la recibió con sus sonidos, sus sabores, su calor y esa promesa silenciosa que hace sentir a los forasteros que quizás esta vez todo sea posible. Era joven, hermosa e inteligente, y aún creía, como se cree a esa edad, que esas virtudes bastaban para conquistar el mundo a dentelladas. Su primer novio mexicano apareció entonces, y durante casi un año caminaron juntos por esa versión temprana del amor que se confunde con descubrimiento. Coincidió su historia con el estreno de 50 sombras de Grey, una película que Dalila vio sin sospechar que algo se movería dentro de ella. Días después, empujada por una curiosidad nueva y silenciosa, entró a una librería y comenzó a llevarse uno a uno los libros de la saga. No sabía todavía que algunas ideas, una vez sembradas, crecen sin pedir permiso. Este primer novio mexicano, de ojos y pelo negro, se tuvo que marchar a Europa para estudiar un posgrado, y la relación terminó como terminan algunas pocas historias que no han sido heridas, con palabras amables y promesas de amistad que el tiempo se encarga de desmentir. Dalila guardó de él recuerdos limpios, mensajes y fotos que poco a poco se fueron apagando, como se apaga una lámpara olvidada en una habitación pasada. La juventud tiene esa virtud engañosa de curarlo todo con rapidez y de abrir espacio, casi sin duelo, para nuevas ilusiones. Fue entonces cuando apareció Fernando, un hombre elegante, seguro de sí mismo, habituado a que el mundo le respondiera. Se conocieron en el club deportivo que Dalila frecuentaba, entre rutinas y sonrisas casuales. Fernando estaba casado, pero hablaba del divorcio como de un trámite menor, algo ya resuelto en el papel y pendiente solo en la realidad. Dalila, que aún creía en las versiones optimistas de las historias ajenas, se ilusionó con una alegría casi infantil. Los regalos costosos, abundantes, deslumbrantes, hicieron el resto. El primer mes transcurrió bajo la apariencia de una dicha impecable, como si todo estuviera cuidadosamente dispuesto para complacerla. Sin embargo, al llegar al segundo, Dalila comenzó a advertir matices que antes no había querido ver. Fernando era un hombre de carácter áspero, y eso se revelaba en la manera en que trataba a quienes consideraba inferiores: la servidumbre, los meseros, los muchachos del ballet parking. Con ella, en cambio, seguía siendo atento, casi encantador, y Dalila se aferró a esa diferencia como a una explicación suficiente. Para el tercer mes, aprendió otra lección silenciosa. Cuando Fernando estaba de mal humor, lo más prudente era guardar distancia. Empezó a medir sus palabras, a calcular sus gestos. Fue testigo de sus arrebatos, puertas azotadas, objetos lanzados con violencia, patadas dirigidas a lo que se atravesara. Y aunque nunca iban dirigidos a ella, algo en su interior comenzó a encogerse, como un animal que presiente la tormenta. Una noche serena, sola en su apartamento, Dalila se sirvió una copa de vino y dejó que la memoria la llevara de regreso a su primer novio mexicano. Se preguntó con una nostalgia suave cómo le estaría yendo en Europa, y suspiró al recordar aquellos momentos de un amor intenso y pleno, donde el deseo no venía acompañado de miedo y de silencios impuestos. A pesar de la nostalgia, Dalila seguía profundamente ilusionada con Fernando. La relación parecía encaminarse hacia algo serio, algo que prometía permanencia. Cuando él le regaló un anillo de compromiso, sintió que el suelo bajo sus pies se afirmaba por fin. Aquella sortija brillante
le dio una seguridad que no provenía tanto del amor, sino de la certeza, o la necesidad de creer que las intenciones de Fernando hacia ella eran nobles. En la intimidad, sin embargo, el vínculo fue mutando. Lo que al principio había sido cercanía tibia, comenzó a tornarse cada vez más intensa, más desbordada. Hubo gestos bruscos que Dalila confundió con pasión, impulsos que interpretó como deseo. Alguna vez el dolor se coló a través de una mordida en su pecho, y ella se quejó con una mezcla de sorpresa y temor. Fernando siempre se disculpaba, diciendo que ella despertaba en él un instinto primitivo, una fuerza que no sabía o no quería contener. Dalila aceptó esas palabras como quien acepta una explicación que tranquiliza, aunque no convenza del todo. Fue poco antes de Navidad cuando Fernando la invitó a pasar las vacaciones de invierno en una cabaña en Aspen. Dalila preparó el equipaje con entusiasmo, doblando la ropa como si también estuviera ordenando sus expectativas. A pocos días de cumplir 4 meses de noviazgo, llegaron a la estación de esquí. El hotel era lujoso, el paisaje imponente, y todo parecía conspirar para confirmar que estaba viviendo una historia digna de ser celebrada. El escenario estaba tan cuidadosamente dispuesto para el romance que Dalila y Fernando comenzaron a besarse en la intimidad de la cabaña. La chimenea crepitaba, las luces bajas suavizaban los contornos y el ambiente parecía invitar a la cercanía. Entre besos y caricias se fueron desprendiendo de la ropa, y ella, confiada, cerró los ojos, entregándose a ese momento que creyó seguro. El golpe llegó sin aviso, un puño cerrado, seco, directo al costado izquierdo de su cabeza. La lanzó al suelo antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Un segundo impacto siguió de inmediato, del lado contrario. Dalila perdió la conciencia por unos instantes, y cuando logró abrir los ojos, aturdida y confundida, escuchó la voz de Fernando, fría y ajena, ordenándole que lo golpeara a él. Sorprendida, pero no extrañada, Dalila se negó, y como la negativa fue rotunda, dio paso a una discusión feroz. Ella intentó explicarle que en sus estándares había espacio para el juego y la confianza compartida, pero aquello había cruzado un límite intolerable. Fernando, incapaz de reconocer fronteras, no entendía de matices ni de acuerdos. Lo que siguió no fue un diálogo, sino una confrontación abierta, una guerra súbita que despojó al amor de cualquier disfraz. A partir de ese momento, los gritos se derramaron por los pasillos del hotel, incomprensibles para quienes en un país de lengua ajena no alcanzaban a descifrar la violencia que se estaba gestando. Fernando la amenazó con una furia desbordada. Le habló de romperle las piernas, de usar su poder para deportarla, de borrar su existencia con una sola llamada. Las amenazas se sucedieron unas a otras, alcanzando incluso a su familia, porque los hombres, como él, saben que el terror más efectivo es el que se extiende más allá del cuerpo. Fernando se proclamó poderoso, intocable. Le aseguró que podía destruirla en segundos, que movería sus influencias para arrebatarle cualquier intento de paz. Y no se equivocaba del todo. Poco a poco, tiempo después, Dalila recibió un acuerdo de confidencialidad redactado por el abogado de él, ofreciendo silencio a cambio de seguridad, palabras enterradas como condición para seguir con vida. Así opera la impunidad, con papeles legales y amenazas veladas. Dalila decidió entonces regresar a su país, no como quien huye, sino como quien busca salvarse. Volvió al calor del hogar y al abrazo de su familia, llevando en el alma una herida profunda y la certeza amarga de haber conocido a un violentador protegido por su propio poder. Desde entonces, ese refugio íntimo comenzó el lento camino de la recuperación, entendiendo que a veces sobrevivir también es una forma de valentía.